Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Cocinar durante mucho tiempo con leña trae consecuencias para la salud irreversibles. ¿Qué daños puede causar? ¿Y qué alternativas existen si su uso no puede reemplazarse? Veamos entonces. Difícilmente alguien puede resistirse a ese sabor tan especial que tiene la comida hecha a la brasa, pues la madera le impregna ese toque imposible de imitar. Si eres ese parrillero ocasional que se luce en fechas especiales, la exposición al humo tal vez no pase de una irritación ocular. Si lo haces continuamente por trabajar en un gran restaurante, un buen sistema de ventilación y extracción es definitivamente la mejor inversión. Incluso, si quisieras hacer uso de un elemento de protección respiratoria, una mascarilla tipo P100, como esta de la marca 3M, bloquea más del 95% de las partículas peligrosas conocidas como PM2.5. Pero cuando hacemos referencia a los países de Latinoamérica y nos alejamos del ámbito laboral, encontramos que un porcentaje muy alto de la población rural aún cocina con leña, en algunos casos por razones culturales y de tradición, y en muchos casos más por la falta de acceso a energía eléctrica o gas, ignorando que la exposición continua a este humo por décadas los llevará a sufrir en algún momento de enfermedades como neumonía, EPOC, cáncer de pulmón, neumoconiosis y otras tantas más, siendo tan crítico el tema que solo tomando como ejemplo México, más de 17,000 personas mueren al año por esta causa, pues estamos hablando de estar en contacto permanente con monóxido de carbono, óxido nitroso, dióxido de azufre, ozono e hidrocarburos aromáticos policíclicos, entre otros. Afortunadamente, una solución que, eso sí, requiere del impulso por parte de cada uno de los gobiernos del continente es la fabricación de estufas ecológicas capaces de capturar casi la totalidad del humo de combustión y reducir el consumo de leña en casi 80%. Y empresas como Envirofit, con sedes en México, Honduras, Guatemala y Perú, ya han logrado, junto con el compromiso de sus gobiernos, vender 1.6 millones de estufas, beneficiando a 8 millones de personas, salvando de la tala a 64 millones de árboles y generando casi 3.900 fuentes de empleo. Haciendo uso del mismo principio en otros países con el apoyo de entidades regionales, esta transformación también está llegando, mejorando la calidad de vida de las familias campesinas y contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Revertir los daños a la salud de quienes ya están afectados suena imposible, pero mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes a futuro es una lucha que vale la pena dar. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.